Una maestra de la guardería Techo Comunitario fue señalada de haber cometido abuso sexual en contra de 26 pequeños de entre 0 recién nacidos a 3 años. Este caso es de hace un año y a la fecha no se ha hecho justicia. A pesar de que esta maestra de nombre Naomi Yamilet fue vinculada a proceso, esto fue en julio del año pasado, actualmente está en prisión preventiva. Los padres de familia aseguran que la acusada cuenta con 36 abogados que la defienden y que todas sus audiencias se han diferido, por lo que creen que la mujer trabaja para una organización internacional. El país de México es una completa cuna de historia y anécdotas sorprendentes, difíciles de creer para cualquiera que no sea el entorno mexicano que vivimos día con día. Existen miles y miles de anécdotas de diversos ámbitos que se pueden contar. Sin embargo, en esta ocasión me centraré en una en concreto, en los errores médicos. Si bien los errores médicos obviamente no son exclusivos del país, sí hay que reconocer que en México han ocurrido varios que resultan bastante increíbles de siquiera imaginar. Es por eso que en este video repasaré algunos de los errores médicos más fuertes y sorprendentes que han ocurrido en México. Bebés abusados en guardería del IMSS. 2023. Comencemos con una de las historias más turbias que se relatarán en este video, pues hablamos del caso de la maestra que abusó de 26 bebés en una guardería del IMSS, maestra a la que se le acusó de haber abusado alrededor de 26 bebés con edades de entre los 43 días de nacidos y los 2 años y medio. Esta maestra trabajaba en una guardería del IMSS, donde más tarde se le encontró material adulto en varios de sus dispositivos electrónicos. Esta tétrica historia tiene su inicio en mayo de 2023, cuando Ruth Escareño comenzó a notar ciertos cambios preocupantes en su hija de 2 años, tras recogerla de su guardería en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los cambios se notaban principalmente en un constante insomnio y en un comportamiento fuera de lo normal de parte de su hija. Fue ahí cuando decidió acudir a un pediatra para recibir alguna indicación. Fue el pediatra que le sugirió reportar el caso a la fiscalía, pues habían indicios de un posible abuso. El 22 de mayo de 2023, Ruth llevó a su hija a la fiscalía después de ver cómo ésta lloraba al dejarla en la guardería y que posteriormente le señalara sentir dolor en su área genital. La niña fue examinada rápidamente, donde se le fueron encontrados signos de abuso, incluyendo afectaciones en el área de sus genitales. Durante el chequeo, la menor fue preguntada por si alguien la había tocado de manera indebida, a lo que ésta respondió que su maestra Naomi constantemente la tocaba sin su consentimiento. Pese a lo impactante que pueda sonar esto, al principio de la investigación, esta fue extremadamente lenta, e incluso la guardería en cuestión siguió operando de manera normal. Inclusive, cuando más padres reportaban que sus hijos inscritos en dicha guardería también presentaban signos de abuso. Se acercó con nosotros una madre de familia indicándonos que recibió información por parte de su pequeña que indicaba la posibilidad de una agresión de carácter por parte de una cuidadora de la instancia en donde ella dejaba a la niña mientras acudía a su jornada laboral. En el proceso de esta investigación se acerca otra mujer con una información más o menos similar de la misma estancia y entonces nosotros es cuando vemos la posibilidad de que se pueda tratar de la misma persona, vemos en conjunto las investigaciones y sacamos una orden de aprehensión. La denuncia de Ruth fue la primera de una gran cadena, donde se descubrieron hasta 25 casos más, donde su común denominador era una persona, la maestra Naomi Yamilet Rodríguez Pérez, así como otros miembros del personal de la guardería. De acuerdo con el medio de comunicación La Jornada, el IMSS y el Poder Judicial decidieron mantener la guardería abierta pese a las acusaciones, así como supuestamente ocultar la información sobre el caso. Nidia Lara, directora de la guardería, recibió varias denuncias sobre abusos de su personal hacia los alumnos desde antes del mes de mayo, pero simplemente decidió ignorar todo esto. Lamentablemente, la fiscalía enfrentó varios obstáculos durante la investigación, pues el mayor problema era la gran falta de pruebas, debido a que las cámaras de seguridad curiosamente tenían mucho metraje perdido, y al mismo tiempo se supo que la maestra acusada en todo esto ya contaba con la ayuda de 36 abogados,
lo cual complicaría todavía más todo. Fue aquí cuando el Ministerio Público acusó a Naomi de estar recibiendo dinero de alguien externo al caso, con el fin de, entre comillas, protegerla, insinuando que había algo todavía más grande detrás de todo esto. Finalmente, el jueves 13 de julio de 2023, el IMSS decidió cerrar la guardería para que las investigaciones se pudieran dar de manera más fluida. Asimismo, la maestra Naomi fue vinculada a proceso. Tristemente, hay que reconocer que este cierre solo se logró por lo mediático del caso y la gran presión que tuvo por parte de los ciudadanos, pues de otra manera, muy posiblemente la guardería seguiría abierta hasta el día de hoy. También hay que recalcar que la investigación se tornó bastante complicada por el hecho de que las víctimas eran niños de muy corta edad, a los cuales se les tuvo que someter a métodos especializados para que pudieran decir su testimonio. Afortunadamente, el IMSS ofreció compensaciones monetarias a los afectados por todo lo vivido, pero la institución fue criticada por dar una compensación tan insuficiente. Hasta el día de hoy todavía no existe una resolución final del caso, pero la maestra Naomi enfrenta varios cargos. Lo más reciente fue que en su hogar le fue encontrado mucho material adulto escandaloso en sus dispositivos electrónicos, mientras que Ruth sigue al frente de la investigación, declarando que sigue comprometida con seguir luchando por la justicia, su hija y todos los niños que fueron afectados en esta guardería del IMSS. Creo que es muy obvio que los 36 abogados fueron pagados por una mano oscura que, al igual que en el siniestro Acapulco Kids, se trata de una élite que busca carne cada vez más joven. Nos vamos ahora a Juárez, en donde una veintena de padres de familia están viviendo una historia de terror. Una maestra de la guardería Techo Comunitario fue señalada de haber cometido abuso sexual en contra de 26 pequeños, de entre 0 recién nacidos a 3 años. Este caso es de hace un año y a la fecha no se ha hecho justicia. A pesar de que esta maestra de nombre Naomi Yamilet fue vinculada a proceso, esto fue en julio del año pasado, actualmente está en prisión preventiva. Los padres de familia aseguran que la acusada cuenta con 36 abogados que la defienden y que todas sus audiencias se han diferido, por lo que creen que la mujer trabaja para una organización internacional. Madres y padres de las víctimas aseguran que no van a parar hasta que se haga justicia para sus pequeñitos. Y el caso de la niña Montserrat Ontiveros, 2010. Montserrat Ontiveros fue una niña de 8 años, la cual había sido sometida a una rutinaria cirugía para extraerle sus amígdalas en un hospital de Sonora. Durante la intervención quirúrgica sufrió algunas complicaciones y los médicos encargados decidieron inducirle un coma. Sin embargo, mientras era trasladada a otro hospital en Hermosillo, falleció durante el trayecto debido a un daño cerebral irreparable, el cual le ocurrió tras inducirla al coma por parte de los doctores. Obviamente la familia de la pequeña Montserrat denunció a la institución de salud por negligencia médica, con el argumento de que el equipo encargado de la menor no actuó con la rapidez y profesionalismo requerido ante una complicación así de mortal como la que sufrió Montserrat. El caso de la clínica del IMSS en Chiapas, 2018. Durante este año, en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, o por sus siglas IMSS, en Chiapas, se le administró un tratamiento erróneo a varios niños internados, lo que lamentablemente desembocó en la muerte de al menos 2 infantes. Los menores estaban internados en el hospital debido a que estaban recibiendo un tratamiento de quimioterapias para combatir el cáncer. Fue ahí cuando, supuestamente, por un error en la administración de los medicamentos, resultó una completa tragedia que cobró la vida de 2 inocentes vidas. Resulta que el medicamento que se les fue administrado era uno completamente distinto a la quimioterapia que recibían. Obviamente, esto solo causó un muy mal efecto en cadena en sus organismos, empujándolos a fallecer. En su momento, este caso causó una gran indignación en todo el país y desembocó en una investigación profunda sobre la calidad y profesionalismo en los servicios clínicos y administrativos de ese plantel en particular del IMSS. Trasplante de órganos incorrectos, 2015. Este acontecimiento sucedió hace casi 10 años en Guadalajara y en su momento fue un caso que causó mucha conmoción en el estado por lo peculiar que este resultaba. Este le sucedió a un hombre local del estado, al cual le trasplantaron un riñón, pero en vez de trasplantarle el riñón sano, que cabe recalcar su propio hermano le donó, le fue trasplantado otro riñón enfermo. Esta peculiar historia pasó en el hospital de especialidades del IMSS. Para más INRI, los doctores no se dieron cuenta de su garrafal error hasta que el paciente no mostrara ninguna mejoría, realizando un chequeo más profundo y verificando que efectivamente la habían cagado.
Descubrieron que no le habían trasplantado el riñón sano que su hermano tanto se esmeró en darle, sino que le habían dado otro riñón enfermo, que solo le provocó más daño al dichoso paciente. El caso del Hospital General de Zona 48, 2013. El protagonista de esta historia es Cristian Saavedra, un joven de 25 años que podría ser como tú o como yo. Cristian acudió al Hospital General de la Zona número 48 en la Ciudad de México, ya que llevaba varios días con intensos dolores en su abdomen. Aquí se sometió a diversos estudios para verificar el origen de su dolor, donde se le fue diagnosticado de apendicitis. Y como bien sabes, la apendicitis se tiene que operar rápidamente para evitar algo peor. Esta no fue la excepción con Cristian, pues a la brevedad fue sometido a una cirugía urgente. Sin embargo, durante su intervención quirúrgica, el cirujano cometió un error durante el procedimiento, lo que causó una hemorragia interna. Lamentablemente, Cristian Saavedra falleció durante su cirugía por el error de su cirujano. La familia del muchacho denunció al hospital por negligencia médica, ya que los doctores encargados no supieron cómo actuar en las complicaciones que el caso de Cristian causó. Mujer que dio a luz en la calle, 2013. Esto ocurrió en Oaxaca, cuando una mujer indígena fue rechazada múltiples veces en un hospital público cuando intentaba ingresar para poder dar a luz a su hijo. Como consecuencia de esto, terminó dando a luz en medio de la calle, enfrente del hospital que le negó el acceso. Las imágenes de este nacimiento se hicieron muy virales en internet por su tiempo. Gracias a esta fama, mucha más gente pudo conocer este terrible caso. Naturalmente, la historia levantó demasiada indignación en la gente, pues era irrisorio que un hospital público le negara el acceso a una mujer indígena para poder dar a luz, teniendo como único remedio el dar a luz en plena calle, enfrente del propio hospital y sin ninguna medida de higiene o cuidado. Igualmente, esto trajo la atención del gobierno, que comenzaron a indagar más sobre el trato discriminatorio que el hospital le había hecho a la mujer. Estos casos solo evidencian más la necesidad urgente de mejorar a como dé lugar la atención médica en lugares donde hay muchas comunidades indígenas. Igual, gracias a esto, la gente comenzó a pensar más en todas las injusticias y discriminación que vive el pueblo indígena día a día en el país, donde hasta se les niegan sus derechos básicos, como por ejemplo lo es tener una asistencia médica digna. El caso del niño Edward Luna, 2017. Edward Luna era un niño de 3 años que ingresó al Hospital Star Médica en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde tenía programada una cirugía rutinaria de hernia. Durante el procedimiento quirúrgico, el anestesiólogo cometió un gravísimo error que desembocó en un paro cardiorrespiratorio en el menor. Inmediatamente, los doctores comenzaron las labores para resucitarlo. Lamentablemente, no sirvió. Edward quedó en estado vegetativo para fallecer unos días después del incidente. Los familiares del menor demandaron Star Médica por negligencia y mala praxis médica. Por su parte, Star Médica reconoció su error y arreglaron todos los temas legales con la familia en privado. Riñón equivocado, 2014. Hace 10 años, en el estado de Coahuila, una mujer llamada Claudia Martínez ingresó al Hospital General, donde se le iba a extraer un riñón enfermo. Sin embargo, debido a una falla durante la extracción del riñón, los cirujanos extrajeron el riñón equivocado, sacando el riñón sano en vez del riñón enfermo y dañado. Obviamente, esto resultó en que la paciente quedara en un estado bastante crítico, en el que necesitó depender de una diálisis por el resto de su vida. Igualmente, el hospital se fue demandado por negligencia. La niña que falleció por negligencia en el IMSS, 2019. Zoe era una niña de 3 años que ingresó al IMSS en Querétaro debido a un cuadro intenso de fiebre y vómito por el que estaba pasando. Después de un chequeo se le fue diagnosticada una infección gastrointestinal, pero los médicos durante su revisión no detectaron que Zoe igualmente padecía una obstrucción intestinal. Al ver que la niña se empeoraba cada vez más y más, los familiares pidieron al personal médico que trasladaran a la pequeña a otro hospital donde la pudieran atender como era debido, pero los médicos encargados se negaron a esto. Tristemente, Zoe falleció, resultado de una peritonitis. Este ha sido uno de los casos de negligencia más grandes que han ocurrido en el país, pues toda esta tragedia pudo haber sido evitada muy fácilmente. Este conocimiento tuvo como resultado una investigación exhaustiva del hospital, sus médicos y sus métodos de revisión de pacientes. La amputación errónea en Puebla,
2015. Un hombre de aproximadamente 40 años ingresó al Hospital General del Norte de Puebla para que se le realizara una amputación a la pierna izquierda debido a una infección que tenía. Pero al igual que pasó hace unos cuantos puestos con el riñón, los doctores cometieron un gran error. Le amputaron la pierna derecha, la cual estaba completamente sana. Este caso es recordado como uno de los mayores escándalos sucedidos en el área de la salud de Puebla y México en general, pues los medios más importantes del país lo cubrieron, ya que era de esos casos muy difíciles de creer. El paciente demandó por negligencia el hospital, y sobra decir que este quedó sin movilidad alguna al perder sus dos piernas, y también quedó con fuertes secuelas psicológicas que lo devastaron mentalmente. Transfusión errónea, 2016. Dulce, una mujer con 24 años, ingresó al Hospital General de la zona número 1 del IMSS en Tijuana para dar a luz. Dulce optó por la cesárea, que tuvo ciertas complicaciones y por tanto requiere una gran transferencia de sangre. Pero como ya es de imaginar, debido a los casos pasados, los doctores le administraron una sangre que no era de su tipo, lo cual lógicamente desencadenó una reacción adversa severa, que la condujo a su fallecimiento. Tristemente, tanto Dulce como su bebé fallecieron ese día. Por ende, la familia denunció al hospital por negligencia contra Dulce y su bebé. El caso de Jorge, 2021. Jorge era un médico que falleció en el Hospital General de Catepec debido a muchas negligencias de la estancia. Llevaba más de 20 días esperando una prueba PRC para poder justificar su incapacidad por COVID-19. Debido a la naturaleza de esta enfermedad, Jorge quedó en muy mal estado muy rápidamente, por lo cual tuvo que ser internado de emergencia, pero el equipo médico de la institución no estaba en buenas condiciones. Faltaban insumos, no estaba al 100% sanitizado y el equipo básico ni siquiera funcionaba. Por estas razones no se le pudo dar una atención esperada y rápida a Jorge, lo que desembocó en su fallecimiento, y aunque intentaron reanimarlo, finalmente murió sin recibir la atención esperada. Hasta el día de hoy la familia sigue buscando justicia por lo sucedido a Jorge, pues fue un acto de negligencia total de parte de la institución médica. La semana pasada sobre lo sucedido con el médico residente Jorge Alejandro López Rivas, quien falleció por COVID-19 el pasado 4 de enero en el Hospital General de Catepec, Dr. José María Rodríguez, donde se hacía su internado. Cuando se conoció esta información, pues se dijo que se había obligado a este joven médico residente a atender en áreas COVID sin la protección adecuada y sin supervisión suficiente, y pues se le causó el contagio que luego lo llevó a la muerte. Yo le agradezco. Un paciente 5 minutos, 2019. Este es un caso más orientado a una nota que publicó la UNAM hace 5 años, donde daban datos sobre que cada 5 minutos muere un paciente debido a la negligencia médica. Estos errores médicos incluyen desde diagnósticos erróneos hasta fallos en la administración de medicamentos. Se estima que cada año se producen millones de casos de negligencia médica en todo el mundo, con una gran alta incidencia en países de ingreso medio como lo es México. La pandemia y su escasez de recursos médicos, 2020. Durante la pandemia del COVID-19 se reveló que múltiples hospitales a lo largo del país sufrían de una escasez de tanto equipo médico como de personal que atienda a los afectados. Esta escasez agravó las negligencias médicas en México, especialmente en hospitales públicos. A su vez, en lugares donde había personal médico preparado para afrontar esta pandemia, se enfrentaron a condiciones laborales precarias, lo que condujo a muchas personas falleciendo por la falta de atención. La escasez del equipo acaparó desde falta de ventiladores, máquinas para atender a los afectados, medicamentos, equipo para protección, etc. Malpraxis en el ISSSTE, 2024. Hace poco se hizo muy famosa una denuncia hacia el ISSSTE por negligencia médica. Un paciente perdió la vida debido a una pésima administración de medicamentos y un diagnóstico erróneo. De acuerdo con la jurisprudencia mexicana, se establece que la carga probatoria de estos casos debe de recaer en los profesionales médicos, quienes deben de demostrar que actuaron con la debida diligencia. Este caso es muy reciente, pues sucedió apenas el mes de febrero, pero lamentablemente solo demuestra que pese a que todos estos casos de errores médicos terminan con una denuncia, van a seguir ocurriendo por un largo tiempo. Tratamiento erróneo, 90s y 2017.
El caso de la administración de agua destilada a niños con cáncer se refiere a un grave incidente médico que ocurrió en varios hospitales de México durante la década de los 90 y en 2017. En lugar de recibir medicamentos esenciales para su tratamiento, como quimioterapias, algunos niños fueron engañados y se les suministró agua destilada, una sustancia que no tiene ningún valor terapéutico para combatir el cáncer. Este hecho fue posible debido a la corrupción en ciertos niveles de la administración hospitalaria y farmacéutica, supuestamente bajo órdenes de Javier Duarte, uno de los peores políticos de la historia del país. Algunas personas responsables de adquirir y distribuir los medicamentos vitales desviaron fondos o reemplazaron los fármacos por soluciones de agua destilada, con el fin de obtener ganancias económicas personales. Los padres de los niños afectados no fueron informados de esta situación y confiaban en que sus hijos estaban recibiendo los tratamientos necesarios. Las consecuencias fueron devastadoras. Muchos niños vieron cómo su estado de salud empeoraba rápidamente debido a la falta de tratamiento adecuado, lo que resultó en un aumento de las muertes y un sufrimiento innecesario. Este escándalo conmocionó a la opinión pública y generó una profunda indignación en todo el país, llevando a investigaciones judiciales y sanciones para algunas de las personas involucradas. Pese a que ya en Veracruz por los años 90 se había hecho popular la entrega de pruebas falsas para VIH, esto conmocionó a la sociedad de sobremanera, pues ya ni siquiera hablamos de adultos, sino de pobres e inocentes niños. Así acabamos este recorrido por los peores errores médicos sucedidos en México. ¿Tú qué piensas? ¿Alguna vez te sucedió una experiencia mala en algún hospital? Si es así, compártelo en los comentarios. Recuerda que este video no pudo ser posible sin la ayuda del escritor e investigador Rodrigo de Podcast del Iceberg, así como sin el trabajo de edición de Chiker, Iniro y Mao. A su vez se le agradece de sobremanera al diseñador de la miniatura, Six. Las redes sociales de todo el equipo de trabajo estarán en la descripción. Sin más que agregar, estos fueron algunos de los peores casos de negligencia médica ocurridas en México, la peor cara de una buena causa.